cambie y transforme nuestras vidas, especialmente en el trato con los demás. Por favor, Señor, necesitamos de la ayuda de tu Santo Espíritu para poder vivir esta verdad, vivir este principio, practicar, Señor, esto de lo que voy a predicar. Por favor, dame las palabras correctas, controla mis pensamientos, ayúdame ahora a desenfocarme de cualquier cosa que pueda desenfocarme y enfocarme, Señor, en lo que tú tienes para tu pueblo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El verso texto es el verso 32, donde dice: antes sed benignos unos con otros. Be ye kind one to another. Kindness, benignidad. La palabra benignidad en la Biblia tiene varios sinónimos. En otras palabras, puede que sea una diferente palabra en español, pero es la misma palabra tal vez en el original, o es una palabra que también se traduce benignidad. Por ejemplo, la palabra bondad en la Biblia es la misma palabra para benignidad. Cuando decimos seas benigno, estamos diciendo sé bondadoso. La palabra misericordia en algunos pasajes de la Biblia es la palabra benignidad. Cuando muestras misericordia a alguien, estás mostrando benignidad. Hay una palabra que hasta donde yo sé, se dice solamente una vez, y es la palabra clemencia. Cuando la Biblia habla de esa palabra, clemencia, está hablando de la benignidad. Para nosotros, en el idioma en español, es la misma palabra para amabilidad, ser amable. Pensando en el título de este mensaje, pude haberlo titulado ¿Cómo usar la benignidad? Pero lo he titulado El poder transformador de la benignidad. Antes, sed benignos unos con otros, dice la Biblia. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es uno de los mandamientos más importantes de toda la Biblia para todos nosotros. Debe ser un verso de la Biblia que debemos memorizar. Y un verso de la Biblia que tal vez deberíamos citar antes de salir de la casa en la mañana. Hacer una práctica, tal vez de tenerlo puesto en la puerta y leer, sed benignos unos con otros. Es un mandato. Mi reto, mi desafío para ti en esta noche es hacerte ver que la benignidad tiene un poder, tiene una fuerza que puede transformar tu vida y puede transformar la vida de todos esos a tu alrededor, si es que tú haces la benignidad una parte de tu vida consistentemente. ¿Cómo debemos usar la benignidad? Número 1, usa el poder de la benignidad para aumentar o intensificar tu propio testimonio personal. Vuelvo y lo digo, usa el poder de la benignidad para aumentar o intensificar tu propio testimonio personal. Proverbios 19, versículo 22, nos dice la Escritura: contentamiento es a los hombres hacer misericordia. La palabra misericordia ahí es la palabra bondad. De hecho, creo que en la Biblia en inglés dice kindness, creo. La palabra contentamiento es la palabra deseo. Cuando dice contentamiento es a los hombres, está hablando de algo que los hombres desean.
deseo es a los hombres hacer misericordia. Lo que yo creo que este versículo enseña es que lo que hace a una persona traerle contentamiento a esos a su alrededor, lo que hace a una persona crear un deseo para que esas personas a tu alrededor quieran estar contigo, que deseen estar contigo, que les agrade estar contigo, es la benignidad. ¿Me están siguiendo? Es la benignidad en la personalidad, en la benignidad en la actitud de esa persona, lo que le hace deseable para otros querer estar con él o con ella. La benignidad remueve los malos sentimientos que una persona puede tener en contra tuya. La benignidad fue lo que las mamás de los niños vieron en Jesús cuando Él los tomaba en sus brazos y los bendecía. En Marcos capítulo 10, mírenlo en la pantalla, verso 13, dice, y le presentaban niños para que los ¿qué? Tocase. Los discípulos le reprendían a los que los presentaban y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y dice, y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La benignidad es lo que hace que otros te respeten, que otros te admiren con una admiración o de una manera piadosa. Cuando una persona se viste de bondad, se viste de benignidad, esa persona atrae la atención de la gente. A veces, como seres humanos, no somos benignos. No somos bondadosos todo el tiempo. Seamos honestos. Pero nuestro Dios siempre lo es. Él nunca es áspero. Él nunca es duro, aun cuando nos tiene que disciplinar. El Salmo 27, verso 13, dice la Biblia, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En el Salmo 31, verso 19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es ¿qué? Benigno para con los ingratos y los malos. Dios ha sido benigno, ha sido bondadoso, ha sido muy bueno con nosotros, aun cuando no lo merecemos, aun cuando no nos damos ni cuenta. Dios fue benigno con Jonás cuando mandó a la ballena a que se lo tragara. Dios fue benigno con Nínive cuando mandó a Jonás a predicarles. Cristo no justificó el pecado de la mujer sorprendida en adulterio, pero Él sí fue benigno con ella. Decimos el dicho, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Usted puede sustituir la palabra bueno por la palabra benigno. Dios es benigno todo el tiempo y todo el tiempo Él es benigno. Dios es bondadoso todo el tiempo y todo el tiempo Él es bondadoso. Eso quiere decir que la benignidad, la bondad, la amabilidad es una característica piadosa.
Es un reflejo del carácter de Dios. El no ser benigno es una característica impía. Cuando actuamos duros, cuando somos ásperos, cuando no somos amables, cuando no somos benignos, estamos haciéndole daño a nuestro propio testimonio. Usa el poder de la benignidad para aumentar, para intensificar tu propio testimonio personal. Proverbios 31 es el capítulo de Proverbios que habla de la mujer ¿qué? De la mujer virtuosa. Y en el versículo 26, hablando de esa mujer, dice que ella abre su boca con sabiduría y dice, y la ley de clemencia, the law of kindness, la ley de clemencia está en su lengua. Una ley es algo que pone perímetros, pone linderos que tú no debes traspasar. Y la ley de la clemencia, la ley de la benignidad, pone linderos y exige que no te salgas de esos linderos, que no te salgas de esos perímetros cuando actúas o cuando hablas con otros. Permíteme darte un reto a ti y a mí también, porque este mensaje también es para tu pastor. El reto que quiero darte es, escoge un día, cuando en la mañana te levantas y te propongas que todo lo que digas y cómo lo digas ese día serás benigno. Pero si vas a practicar la ley de la clemencia, entonces todo lo que digas y cómo lo digas tiene que ser de una manera benigna, de una manera bondadosa, amable. Dice, pastor, ¿cómo puedo saber que yo estoy siendo benigno? Fácil. De la manera que lo haces es regresando a lo que dijiste y preguntándote si fuiste benigno. O pregúntate cómo te sentirías si alguien te dijera a ti lo que tú dijiste de la manera que tú lo dijiste. ¿Me están escuchando? El problema con nosotros es que la benignidad no es parte de nuestra naturaleza. De hecho, es un fruto del Espíritu. Y no somos benignos muchas veces sin darnos cuenta. No se nos hace fácil, no sale, no nos nace. En Flower Mound, donde yo vivo, es una ciudad bien tranquila, un pueblito bien tranquilo, y la mayoría de las calles, intersecciones de 4, tienen un stop sign en cada esquina. Y la verdad del caso, hermanos, es que les confieso que hay veces que yo tengo prisa y no tengo ganas de parar. Y esos policías son unos hipócritas porque se esconden. Si fueran policías de verdad, se pusieran en un lugar donde uno los ve. Pero se esconden esos. Y la cosa es que es fácil llegar, y yo los he visto, en la calle por la calle donde yo vivo, si usted viene de la Morris y dobla a la Homestead, usted tiene que pasar 3 altos para llegar a la Colony Street. Y la Colony Street usted doblaría a la izquierda y en la próxima esquina está mi casa. Bueno, cuando usted viene de la Morris y entra por la Homestead, es bien fácil llegar al primer alto y darse cuenta. De hecho, para ambos lados en la primera calle es un redondel. No tiene salida. Y la verdad del caso es que casi nunca hay carros que salen de ahí. Son poquitas las casas. Y uno con prisa es bien fácil mirar y bajar la velocidad y seguir.
En una ocasión yo estaba enseñándole a manejar a mi hijo Dani. Nosotros veníamos de la casa, íbamos hacia la Morris. Y venía de allá un policía que se había escondido en esa primera calle. Y había una persona que había hecho lo que les acabo de describir, no paró lo suficiente, iba detrás ya con los focos prendidos. La cosa es que Dani va manejando, yo le estoy enseñando a manejar, y Dani también no paró y se rodó, como quien dice, por el stop sign, y de allá para acá viene el policía, detrás de aquel que va delante de él y haciéndole a Dani así. Y yo le dije, bueno, mijo, tienes que aprender de tu papá, tienes que parar. ¿Por qué te doy esa ilustración? En un momento te la voy a aplicar. En Segunda de Crónicas, capítulo 10, hay una tremenda historia aquí. Dice la Biblia, y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras o palabras bondadosas, les hablares palabras benignas, ellos te servirán siempre. La historia es que ya Salomón había muerto y su hijo Roboam se convirtió en el rey de la nación de Israel. La Biblia dice que los ancianos, el pueblo fueron a los ancianos y le dijeron a los ancianos, mira, Salomón fue un rey bien fuerte, ese hombre nos tenía trabajando y no nos daba descanso. Habla con Roboam para que se aplaque un poco y nos dé, como quien dice, un break. Y los ancianos vinieron donde Roboam y le dijeron esas palabras. Le dijeron, ponlo otra vez el versículo, Gelacio, por favor. Le dijeron, si ellos le contestaron diciendo, porque cuando los ancianos hablaron hablaron con Roboam y Roboam preguntando qué voy a hacer, ellos le dijeron, bueno, pues si tú te conduces humanamente y les agradas y les hablas palabras bondadosas, ellos te van a servir. Roboam le dijo a estos ancianos, denme 3 días, lo voy a pensar. Y entonces él fue y habló con los muchachos con quien se había criado. Le explicó, mira, esto es lo que el pueblo quiere y este es el consejo que los ancianos me dan. ¿Qué dicen ustedes? Esos hombres le dijeron esos muchachos le dijeron a Roboam, no, tú dile mira el versículo 15, creo que lo dice en el 15. No lo dice, pero le dijeron a Roboam, no, mira, tú le dices al pueblo tuyo, ahora yo soy el mero mero. Si mi padre los castigaba a ustedes con látigos, yo los voy a castigar a ustedes con escorpiones. El peso sobre ustedes va a ser peor que el que tuvo mi padre. Y en el verso 15 dice la Biblia que él no escuchó al pueblo, porque la causa era de Dios para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Básicamente lo que sucedió aquí, el reino se dividió, hubo una guerra, una división civil. Déjame preguntarte, hermano, hermana, ¿te va a costar tu familia por romper la ley de benignidad? ¿Te van a costar tus hijos por tú romper la ley de bondad? Cada mañana cuando tú te vistes, tú debes de ponerte el vestido de la benignidad. Eso es lo que el apóstol Pablo nos exhorta cuando él dijo en Colosenses capítulo 3 verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. ¿Qué dice de qué? Benignidad.
Así como tú no te quitas la ropa cuando te enojas, a menos que estés poseído por un demonio. Hermanos, de la misma manera, no te quites el vestido de la benignidad cuando te enojas. Todo aquel que se pone la vestimenta de la bondad es la persona más atractiva y mejor vestida. Aun si tú no sientes el deseo de ser benigno, hazlo así como también tú paras en los altos de Flower Mound, aun cuando no tienes el deseo de hacerlo. Usa el poder de la benignidad para aumentar, intensificar tu propio testimonio personal. Vuelvo y te pregunto, la gente que te conoce, ¿te conocen como un gritón, un enojón, alguien que ofende? ¿O eres conocido como alguien benigno, amable, bondadoso? Número 2, usa el poder de la benignidad para causar un impacto en la vida de otros. En el Salmo 36, verso 7, el salmista dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, es tu bondad, es tu benignidad. Dice: por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. El salmista estaba diciendo que la razón por qué la gente confía en Dios, se amparan bajo la sombra de Dios, es por la benignidad de Dios. Porque uno no confía en alguien que no es benigno con uno. A veces ser benigno requiere que vayas más allá de tus fuerzas. Puede que te cueste dinero, puede que te cueste tiempo. Un ejemplo de esto fue el buen samaritano, que él de su propio dinero y de su propio tiempo sacó para cuidar del que había sido herido por los maleantes, los ladrones. Hermano, tú no sabes el impacto perdurable que pueda causar cuando eres benigno. Años atrás, cuando yo preparé este mensaje, yo entré en el YouTube y encontré la historia de una señora llamada Helen Johnson. Una mujer que vivía en Alabama, una mujer ya de edad, tenía nietos, ella era abuela y estaba en la casa con sus nietos. Y vivían en las áreas humildes, ¿verdad? No de mucho recurso. Y la señora Helen Johnson no tenía comida para darle a los muchachos. Era de una familia disfuncional. La razón por qué ella estaba criando a los nietos es por la irresponsabilidad de la mamá o del papá. Muchas veces los hijos son los que pagan el precio. Ella no tenía dinero para comer y no tenían comida. Ella solamente tenía $1.25. Ella fue con ese dinero a una tienda como de conveniencia, la que convenience store, como un General Dollar, algo así. Fue a la sección donde estaban los huevos. Vio el cartón de 12 huevos. Y ella hizo la matemática. Ella vio cuánto los huevos costaban y llegó a la conclusión de que cada huevo estaba más o menos como a 20 o 25 centavos. Entonces lo que ella hizo fue abrir el cartón y tomó 5 huevos de ahí, los puso en su bolsa y puso el dólar con 25 centavos dentro del cartón. Lo que ella no sabía era que habían cámaras viendo lo que ella estaba haciendo. Entonces ella sale de la tienda y inmediatamente la gerencia llama a la policía y un policía llamado William Stacy
Helen Johnson era una mujer morena y William Stacy era un hombre policía blanco, y era durante el tiempo cuando había mucha controversia entre los policías con los negritos de este país. Y entonces ella iba en el carro hacia el estacionamiento cuando llega la patrulla de William Stacy. Él sale y le dice a la señora: un momentito, señora, necesito hablar con usted. Lo que William Stacy no sabía era que había otro hombre con su teléfono ya grabándolo a él, al policía. Él le dijo a la señora: ¿me permite su identificación? ¿Cuál es su nombre? Y le dijo: me acaban de llamar de la gerencia de que usted acaba de robar comida. Ella le dije: yo no robé comida. Yo pagué por lo que me traje. Y entonces ella sacó de su bolsa los 5 huevos. Ella le explicó al policía por qué lo hizo. Dijo: mire, yo no soy una persona que roba. Yo sabía que yo no tenía el dinero para comprar la docena de huevos. Pero yo pagué por esos 5 huevos. Yo dejé el dinero dentro del cartón. El policía le pidió que no se fuera, tomó los 5 huevos, la dejó esperando en la patrulla. En lo que él entró, habló con la gerencia. De momento sale el policía con el cartón de 12 huevos, va donde la señora Helen Johnson, le dice: mire, señora, yo entiendo que usted no robó, técnicamente no lo hizo, pero eso que usted hizo no es correcto, es ilegal. Usted no pasó ese cartón de huevo por la caja registradora, usted no puede hacer eso. Pero yo entiendo, yo no la voy a arrestar, pero aquí tiene el cartón, y le dio el dinero del $1.25, le dio, y la señora le insistió: quédese por lo menos con el $1.25. Dijo: no, yo no necesito el dinero, aquí tiene, y mire, cuando usted necesite de comer, venga a la estación y nosotros le ayudamos. William Stacy no sabía que había un hombre grabándolo. Y ese video, como todos en las redes sociales, comenzó a correr por todo el estado de Alabama. Para el final del día, la señora Helen Johnson había recibido cantidades de comida de gente a la casa. Gente quedó impactada, impresionada con el testimonio de el oficial William Stacy, que también llevaron comida a la estación para hacérsela llegar a la señora Helen Johnson. Tú nunca sabes lo que un acto de bondad puede hacer. La benignidad es un idioma universal que los sordos pueden escuchar, los ciegos pueden ver y el retrasado mental puede entender. Pensamos que el enojo es una fuerza potente. Qué fácil se nos hace enojarnos en casa y gritar y causarle temor o tal vez amedrentación a los hijos, y qué fácil se nos hace levantar la voz. Creemos que esa fuerza tiene, verdad, algo poderoso, pero la Biblia enseña que la benignidad es más poderosa. En Romanos capítulo 12, verso 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y luego él dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Yo sé que no siempre es posible complacer a todos, pero siempre podemos ser benignos. Ahora, una advertencia. Pregunté al principio si la benignidad es algo que se puede usar de una manera incorrecta. La Biblia nos enseña también que la benignidad es tan poderosa que la gente puede usar la benignidad
para manipular a personas con el fin de obtener algo en regreso. Los hermanos de Dina, en el capítulo 34 de Génesis, usaron la benignidad con Siquem y los hombres de Siquem. Cuando Siquem violó a Dina y la mancilló, la manchó y le quitó, ¿verdad?, su dignidad. Entonces los hermanos de Dina se sintieron tan y tan ofendidos y enojados con esos hombres que ellos aparentaron ser benignos con esos hombres y usaron la benignidad para causar que esos hombres se llevaran a cabo una cirugía que obviamente para los hombres, que al tercer día causó tanto dolor físico que ellos se aprovecharon y entraron a la ciudad y masacraron a todos esos hombres. Se vengaron de lo que le hicieron a la hermana de ellos, pero usaron la benignidad. Y el punto que quiero que entendamos es que la benignidad tiene un poder tan fuerte que hasta gente la puede usar para engañar. Usa el poder de la benignidad, número uno, para aumentar, intensificar tu propio testimonio personal. Número dos, usa el poder de la benignidad para causar un impacto en la vida de otros. Número tres, usa el poder de la benignidad para prevenir o resolver problemas familiares. El único lugar donde se hace referencia a la ley de clemencia es en Proverbios 31. Es la única cita bíblica donde encuentras la ley de clemencia. Y ese verso tiene que ver con la relación de la familia. Y hermanos, no hay lugar en donde más se necesita practicar la benignidad como en la casa. En 1 Corintios 13:4 dice que el amor ágape, el amor de Dios es sufrido, y dice es benigno. El verdadero amor de Dios es benigno. Alguien dijo, no importa qué, sé amable. No matter what, be kind. You can't go wrong by being kind. Lo opuesto a la benignidad es crueldad. Lo opuesto a la bondad es el maltrato. Lo opuesto al amor es el odio. Y cuando tú eres cruel o yo soy cruel, cuando nosotros maltratamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, estamos comunicando odio, estamos comunicando carácter diferente, opuesto a lo que es Dios. El amor de Dios es benigno, la benignidad es contagiosa. Dos personas que no son amables siempre van a estar peleando. Cuando parejas no son benignas, van a estar peleándose como gatos y perros. Se ofenden con palabras, se maldicen, tus hijos lo ven. Una persona benigna y una persona no benigna pelean de vez en cuando. Por lo general, la persona benigna no dice mucho. Pero dos personas benignas casi nunca pelean. Por eso es que, padres, tú debes de hacer todo lo posible, especialmente cuando disciplinas, en ser benignos. Aquí es donde muchos padres pierden el corazón de sus hijos. La gritería, el enojo, la ira. Por eso es que Dios dice, no exasperes a tus hijos a ira. Muchas veces el resultado de esa falta de benignidad, de esas griterías, de esas maneras crueles o maltratadas de hablarle a los hijos, sale para afuera cuando son jóvenes adultos.
A veces padres hasta pierden el temperamento con los chiquitos, y yo sé que hay que disciplinarlos, y yo les he hablado de la disciplina de los hijos. Hay su manera de hacerlo. Ustedes me han escuchado decir que cuando era hora de disciplinar a nuestros hijos, cuando eran chiquitos, yo los mandaba al cuarto por dos razones: para que ellos pensaran y para yo calmarme. Pero hay padres que porque les rompieron una taza o rompieron el plato o tiraron algo aquí, rompieron algo en la mesa o algo, pierden el temperamento, le caen encima a los hijos, le pegan con cualquier cosa, y el problema es que ya eso que se rompió ya no existe. Pero la falta de benignidad impacta, deja cicatrices. Una de las personas más bondadosas de la Biblia fue Ruth. Ella quedó viuda de joven. El libro de Ruth contiene 3 mujeres viudas: Noemí, Ruth y Orfa. Pero Noemí no solo había sido viuda, ella también había perdido sus 2 hijos. Eso causó que ella se amargara contra Dios. Ruth se quedó con ella, y fue la bondad de Ruth la que sacó para afuera la bondad de Booz. Lo que hizo que Noemí también reconociera que fue la bondad de Dios la que la estaba bendiciendo. En Ruth capítulo 2, versículo 20 dice: y dijo Noemí a su nuera: sea él, hablando de Booz, bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. La bondad de Ruth no solamente curó el veneno de amargura que tenía Noemí, sino que también causó que Booz se enamorara de ella. En Ruth capítulo 3, verso 10 dice la Biblia: y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Cuando tienes problemas con la familia, no disminuyas la benignidad, auméntala. Busca por medios para mostrar bondad, porque la bondad siempre tiene un impacto positivo, siempre. En Efesios 4:31 leímos: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ese versículo contiene la lista de los problemas más grandes de hoy. Y muchos de esos problemas, esa amargura, ese enojo, esa ira, esa gritería, esa maledicencia y esa malicia se encuentran en casas, en los hogares. Hermano, ¿eres benigno con tu esposa? ¿Eres benigna, hermana, con tu esposo? ¿Eres benigno con tus hijos? Hijos, ¿son ustedes benignos con sus padres? ¿Cómo se hablan en casa? ¿Se gritan? ¿Se maldicen? En Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese versículo contiene la solución a todos los problemas en el verso 31. La clave es que seamos benignos para poder ser misericordiosos y perdonar. Tú no puedes llegar a ser misericordioso y perdonar a los que te ofenden si no eres benigno. Tú o estás viviendo en el verso 31 o estás viviendo en el verso 32. ¿Cuál de los dos? Trata de ser benigno al mismo tiempo que estás enojado y no puedes. Debemos orar que Dios siempre nos quite el mal temperamento, la mala reacción, pero no debemos
detenernos ahí. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser benignos. Debe ser una oración. Señor, ayúdame a ser benigno, ayúdame a ser benigna, ayúdame a hablarle bien a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de escuela, aún a las personas que no conozco, aún a las personas que te maltratan en la tienda, aún a la cajera de Walmart que está toda agriada. Podemos ser firmes y ser benignos, pero no podemos estar furiosos y ser benignos. Podemos ser intensos y ser benignos, pero no podemos estar indignados y ser benignos. Podemos sonreír y ser benignos, pero no podemos gritar y ser benignos. Podemos reprender y ser benignos, pero no podemos ser crueles y ser benignos. La benignidad siempre crea un ambiente refrescante en cualquier lugar. Es la benignidad lo que hace que muchas veces la persona que te maltrata te trate bien. La tendencia humana es que si te maltratan, tú también para atrás. Si te ignoran, tú también ignoras. En Romanos capítulo 2, verso 4 dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hay veces que lo contrario a cómo te sientes, ¿verdad? Que a lo mejor quieres dejarle saber a la persona o en tu casa maltratar o no hablarle a tu esposo, no hablarle a tu esposa o tener esa actitud reacia con tus familiares y a lo mejor te ofendieron, a lo mejor te maltrataron y tú tienes que hacer algo para desquitarte, creyendo que eso te va a solucionar el problema, cuando la realidad es que si tú eres benigno cuando te maltratan, puede que tu benignidad cause que la otra persona se arrepienta y te trate bien. ¿Me están escuchando? En Tito capítulo 3, verso 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. José pudo haberse vengado, pero decidió ser benigno. En Génesis capítulo 50, verso 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Así que número 1, usa el poder de la benignidad para intensificar, aumentar tu propio testimonio personal. Usa el poder de la benignidad para causar un impacto en la vida de otros. Usa el poder de la benignidad para resolver problemas o prevenir problemas entre la familia. Y número 4, usa el poder de la benignidad para devolver benignidad por aquellos que te la han demostrado a ti. Usa el poder de la benignidad para devolver benignidad por aquellos que te la han demostrado a ti. La Biblia tiene mucho que decir de esto. En el capítulo 40 de Génesis encontramos a José en la cárcel, cuando él fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Y en la cárcel él conoce a dos trabajadores del rey. Uno era panadero, otro era copero. Ambos tuvieron un sueño y José le interpretó el sueño a ambos. Los sueños de ellos se cumplieron. En el capítulo 40, verso 14, José le dijo al copero, que era el que iba a ser restituido a su posición, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de ¿qué? Misericordia, de bondad, de benignidad, y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Acuérdate, mira que te interpreté el sueño y cuando te suceda,
Por favor, déjale saber a Faraón para que me saque. Yo estoy aquí acusado falsamente. Yo no merezco estar aquí. Pero dice la Biblia en el capítulo 40, verso 23, que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Pero hermano, porque otros se olvidan de tus actos de benignidad, no significa que Dios los olvida. En Génesis 41 encontramos que Faraón tuvo un sueño y cuando el faraón habló del sueño que había tenido y no lo entendía, el copero de momentos, ¡ay, Faraón, a mí se me olvidó haberte dicho algo! Y recordó a José y el resto es historia. Y una de las mejores cosas que tú puedes hacer en la vida es pagar tu deuda a personas que te han mostrado benignidad. En 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1, David dijo esto: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? La palabra misericordia ahí es la palabra kindness ahí en inglés. That I may show kindness. Que yo pueda mostrar bondad, que yo pueda mostrar benignidad. La historia era, y ya creo que le conté esta historia antes, el rey David había matado a Goliat y era de 17 años el muchacho y entonces Saúl lo mandó a buscar y David llegó a la tienda de Saúl. Saúl está ahí sentado en el trono y al lado de él está Jonatán, su hijo. Y frente a ellos está David con la cabeza del gigante en la mano. La Biblia dice en 2 de Samuel, en el capítulo 18, dice la Biblia que él, David y Saúl hablaron. La Biblia no nos dice que hablaron. Pero la Biblia sí nos dice que después de que ellos hablaron, el corazón de Jonatán quedó ligado al corazón de David. Jonatán, escuchando a ese muchacho, y muchos creen que Jonatán y David eran contemporáneos. No, Jonatán era un hombre de 20 años mayor que David. Él tenía como unos 37 a 40 años cuando David mató a Goliat. Y era la ley que si a Saúl lo mataban, Jonatán quedaba como rey. Pero ahí, oyendo a David hablar y oyendo el testimonio de cómo David mató a ese gigante con el poder de Dios, Jonatán se dio cuenta de que el ungido era David. Y dice la Biblia que le entregó su bastón, le entregó su manto, reconoció y dedicó su vida en cuidar del rey David. Lo cuidó de las veces que su padre Saúl lo quería matar. 2 veces lo quiso enclavarlo a la pared con lanzas. Hasta que finalmente Jonatán y Saúl murieron en la guerra. Y ahora en el capítulo 9 de 2 de Samuel, ahora ya David es el rey. Y David está sentado en el trono. Y él recuerda que por causa de Jonatán, él está en el trono. Y entonces él hace la pregunta en el verso 1. Del capítulo 9, él dice, ¿hay alguien en la casa? Can you go back to that one, Gelasio, please? What's the score on the game? Oh, okay. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Jonatán estaba muerto. Pero él todavía quería hacer algo por la bondad que Jonatán le había mostrado. En el verso 6, alguien le dijo que Jonatán había tenido un hijo que había quedado lisiado de los pies. Se llamaba Mefiboset y lo mandaron a buscar. Y dice que vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Verso 7. Y le dijo David, no tengas temor porque yo
a la verdad haré contigo misericordia, bondad, por amor de Jonatán, tu padre. Voy a pagar mi deuda, la deuda que le debo a Jonatán la voy a pagar contigo y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre a mi mesa. Verso 8, y inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? David le dijo, David entonces llamó a Siba, que era siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Y le dijo, tú pues le labrarás la tierra. Ahora le dijo a los siervos de Saúl, ustedes van a ser los siervos de Mefiboset, y labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá en mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Esta es una de las razones por qué Dios llamó a David un varón conforme al corazón de Dios, porque la benignidad es parte del carácter de Dios. Y una de las mejores cosas que usted puede hacer es siempre recordar lo que otras personas han hecho. Y esos actos de bondad deben ser pagados. Deben ser devueltos, deben ser perpetuados. Porque las historias de más impacto en la vida son las historias donde alguien cosecha de los actos de benignidad de otros. El anciano le preguntó a Bill, ¿cómo fue que dijiste que te llamabas? Le respondí, Bill Rice. Y me preguntó si yo estaba relacionado con el senador Will Rice. Y le dije que él fue mi papá. De repente, con una alegría sorprendente, comenzó a gritar y a llamar a su esposa, quien salió de la casa al balcón. El anciano le dijo a su esposa, rápido, prepara la mesa porque en nuestra casa está el hijo de Will Rice. Llevé mi caballo a la granja y entré en la casa. La anciana, con un precioso cabello blanco, me preguntó si yo tenía hambre, a la cual le dije que sí. Me senté en la mesa y literalmente me comí el desayuno, la comida y la cena de ese día. Después de haber cenado, pensé irme a dormir a la granja. El anciano me dijo, el hijo de Will Rice no va a dormir en la granja. Él va a dormir en la mejor recámara de esta casa. Los ancianos se arrodillaron y oraron por mí. Me sentí bajo convicción por haberme estado quejando y haber estado amargado con Dios. En la mañana desperté y desayuné un desayuno increíble. Era tiempo de irme y la anciana me dio una bolsa con sándwiches para llevar. El anciano entonces sacó una chequera y me preguntó cuánto dinero yo iba a necesitar para pagar por mi colegio. No lo podía creer. Acabo de conocer a estas personas y ahora ya querían darme dinero, aún después de todo lo que habían hecho. Les dije, yo no quiero dinero. Era suficiente lo que ya han hecho por mí. Pero lo que yo recibí, mejor que el dinero, fue la confianza de que Dios no me había olvidado. Les di las gracias por su bondad, pero les pregunté, ¿por qué ustedes han sido tan bondadosos conmigo? El anciano me dijo, cuando mi esposa y yo nos vinimos a este lugar a vivir, invertimos todo nuestro dinero en el enganche. Pero vino la Gran Depresión y todo comenzó a irse cuesta abajo. Y justo cuando íbamos a perder la finca,
e íbamos a perder la casa, un hombre alto llegó a nuestra casa con la intención de ayudarnos y no solo nos ayudó a no perder la finca y la casa, pero también nos ganó a todos a Cristo. Gracias a él pude salvar mi finca, pude salvar mi casa y pudimos salvar nuestras almas. Y ese hombre fue tu papá, Will Rice. Un acto de bondad fue tan poderoso que no solamente afectó a esa familia y no solamente afectó a un joven, sino que ese joven se convirtió luego en uno de los evangelistas más famosos que los Estados Unidos haya conocido, el evangelista Bill Rice, fundador del Bill Rice Ranch, donde cientos y de cientos de vidas han sido transformadas por el poder de Dios. ¿Eres benigno? Cuando vino la pandemia, estábamos en el otro edificio todavía y nadie podía venir a los servicios. Era yo el único cantando, era yo el único predicando, estaba el staff. Antes de que terminara el servicio y antes de que ustedes se desconectaran, yo siempre terminaba diciéndoles estas palabras: seamos buenos con todos, porque todos lo estamos teniendo difícil. Be good to everybody, because everybody's having a tough time. Si verdaderamente tú quieres ver un poder transformador, te aconsejo que esta noche decidas ser benigno. Señor, gracias por la predicación de esta noche que nos recuerda lo importante que es reflejar tu carácter, ser benignos con otros, usar el poder transformador de la belleza